過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango "Estás loco, joder pibe, estás crazy". Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango "Dios Universal". Un saludo para Juegos King, Sebastián Mendoza, Gino Fanfic, Chloe Golden, Bamboo Random, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Alex Freddy, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Samael 117, Spectra Phantom, Levin Linares, Luis, Sumo, Ángel de Macra, Lalo Peña, Master San Suárez, Ernesto Yilcinar, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Nicolás Álvarez, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Octavio Raya, Kuranami Kase, Michael Fernández, Alex, Asgi 33, Vincenzo, Kevin, Fede Mateo, Goan, Gato Soviético, Brian Morales, Grim Pasugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todo por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Azrael Astaroth Pof. La historia se repite, mi vida anterior pasó ante mis ojos, desde cómo todo lo perfecto se fue cuesta abajo de la nada, y en esta situación, donde estaba a punto de perder todo eso de nuevo, no pude evitar recordarlo. A diferencia de la última vez, cuando todo estaba fuera de mi control, como mi enfermedad o la de mi hermano, era algo sobre lo que no podía hacer nada, pero ahora, las mentiras que había construido eran como arena sostenida en mi puño. La arena se quedó sobre mi palma abierta sin ninguna dificultad, pero en el momento en que una repentina ráfaga de viento se acercó a ella, cerré mi muñeca, apretando con fuerza para sujetarla, lo que hizo que la arena comenzara a gotear entre mis dedos, y todo lo que pude hacer fue mirar. En ese momento, me di cuenta. La vida que había construido era tan frágil. Incluso la más mínima ráfaga de viento podría arruinarla hasta hacerla irreconocible. Si lo hubiera sabido, habría hecho un mejor trabajo protegiendo la vida que inventé a base de mentiras, pero, por desgracia, estaba confundido. Ni siquiera podía entender si el amor que sentía hacia mi familia también era una mentira. Incluso en una situación como esta, los que pensaba eran mi antigua familia. Tal vez pensé en Sebastián, Celis y Sebas como meros reemplazos de mi familia original, mintiéndome a mí mismo sobre aceptar la nueva familia que tenía. E incluso si era una mentira, no deseaba perder esta vida, pero era demasiado tarde. De cualquier manera, comprender algo así no ayudará. Después de todo, todo ya se había derrumbado. Gran sabio, activa la secuencia de autodestrucción de los 3 laboratorios y prepárate para transferir las explosiones al salón de banquetes. Asegúrate de teletransportar al menil de fuera del laboratorio antes de eso, aviso. El ataque pondrá en peligro a la familia del maestro Y. Lo sé, pero no tenemos otra opción, podría lidiar con tantos remordimientos como fuera posible si sobreviviera. Respuesta. Entendido. Mis ojos se apartaron del rostro de mi padre y pronto miré a Ajuka.
Nuestros ojos se encontraron y su expresión nunca cambió, mirándome con un rostro inexpresivo. Estaba tan feliz por la situación. Me pregunto qué tan logrado se sintió, destruyendo la vida de su hermano menor. Ajuka acercó el micrófono a su boca y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa burlona. Azrael, ¿qué más quería este bastardo que dijera? Mis últimas palabras. Lo siento, no creía cosas así. Gran sabio, activa la secuencia de autodestrucción Y. ¿No crees que hemos llevado esta broma demasiado lejos? El salón de banquetes, que estaba alborotado, quedó en silencio en el momento en que las palabras de Ajuka terminaron, y él rió un poco mientras todos giraban sus ojos hacia él. Mi padre soltó mis hombros, volviéndose lentamente hacia Ajuka con una mezcla de alegría, esperanza, ira y molestia en su rostro. Ya veo. A pesar de que conocía mis capacidades y viajes furtivos, preferiría creer que era una broma en lugar de enterarse de que su hijo era un criminal. Pero lo que me sorprendió fueron las palabras de Ajuka. ¿Este tipo estaba tratando de hacer pasar esto como una broma que preparamos juntos? No, era demasiado tarde para eso. Incluso si lo lográbamos, siempre habría individuos lo suficientemente inteligentes como para entender que esto no era una actuación. ¿Se suponía que debía seguirle el juego? ¿Y si simplemente se estaba burlando de mí, queriendo ver si todavía me aferraba a la oportunidad de mantener la vida que había construido? Pero, ¿y si hablaba en serio? ¿Juega conmigo, quieres? La voz de Ajuka sonó dentro de mi cabeza. ¿Un mensaje telepático? Eso me sorprendió. Gran sabio, respuesta. Tomando el cuerpo físico del maestro hasta nuevas instrucciones. Pensar que estaría en un estado tan vulnerable donde necesitaría la ayuda del gran sabio para reaccionar ante una situación, mucho menos aprovecharla. Ahora, todo lo que necesitaba hacer era sentarme y observar al gran sabio haciendo lo suyo. La expresión de mi rostro cambió a un ritmo drástico, volviendo a la que solía usar con mi cara de póker normal, y miré a Ajuka. Te dije que esto era una mala idea. Ahora mira el desastre que hemos creado. Ajuka solo se rió entre dientes ante esas palabras, y nuestro padre se volvió hacia mí. Azrael, ¿qué estás? No me mires, padre, señalé con mi dedo índice a Ajuka. Él fue quien planeó toda esta situación, y todo lo que hice fue seguirle el juego. Mi padre, Sircex, Theoticus y Rias parecían confundidos, intercambiando miradas entre Ajuka y yo. Lo mismo estaba sucediendo con todos los presentes en el banquete. Algunos parecían aliviados y confundidos, mientras que otros estaban, como había adivinado previamente, sospechosos. Espera, le sonreí a Rias, que me miraba con expresión confusa, y justo cuando Sircex estaba a punto de decir algo, continué. Por favor, no me digas que tú también caíste en la trampa, Lord Lucifer. ¿Crees que Sircex habría caído en semejante acto? Solo estaba siguiendo nuestro juego para no arruinar el momento. Ajuka le dirigió a Sircex una mirada cómplice y significativa, y este último tosió un poco antes de responder. No hay forma de que me engañe eso. Después de todo, el criminal responsable de todas esas desapariciones, ya se ha tratado con esto hace unos días. En realidad, se suponía que Ajuka anunciaría nuestro éxito en el asunto con respecto a eso, pero en cambio, usó este momento para presentar una broma tan burda. Con eso, mi sospecha se confirmó. Se hizo evidente que los 4 grandes satanes ahora sabían que el criminal detrás de todas esas desapariciones era yo y que tendría muchas preguntas que responder una vez que terminara el banquete. Y por lo que parecía, la mayoría de la multitud parecía convencida, pero, por supuesto, los sospechosos no desaparecieron así como así, y todavía podía sentir sus miradas analizando cada una de mis acciones. La actuación de Ajuka fue perfecta, y también lo fue la del gran sabio, por lo que no pudieron encontrar fallas en ninguno de nuestros actos. Ajuka, pensé que habías crecido por hacer esas bromas ridículas. Si no estuviéramos en un banquete, Ajuka y yo habríamos escuchado un sermón largo y aburridísimo de nuestro padre. Mis ojos se movieron entre la audiencia, escaneando las caras de las personas cercanas a mí. Alice parecía aliviada, pero estaba seguro de que tenía la idea de que esto no era solo una simple broma. Sin embargo, tenía sentido. Cualquiera con un estatus lo suficientemente alto sabría que nadie había atrapado al criminal detrás de todas esas desapariciones recientes, y sin importar cuán buena fuera la tapadera preparada, un incidente como este estaba destinado a ser sospechoso. Si bien era difícil señalar a un niño por algo así, no estaría mal que creyeran que tenía alguna conexión con las desapariciones, sin importar cuán menor fuera. Varias personas tenían una opinión así. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto.
Junto a Alice estaba la tía, que parecía aliviada y enojada. He estado con ella desde que nació, y aunque no entendiera la situación ahora, no era lo suficientemente tonta como para no entender la verdad en el futuro. En cuanto a cómo reaccionaría ante la verdad, solo podía esperar y ver. Junto a ella estaba mi madre, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, quedó claro que yo estaba a punto de recibir una paliza muy merecida, junto con Ajuka. Pero incluso entonces, estaba feliz. Al notar que la audiencia estaba a punto de estallar en otro alboroto, Ajuka continuó. Mis compañeros demonios, incluso si la parte sobre Azrael como el criminal fue una broma, lo que dije anteriormente sigue siendo válido. Como dijo Circex, ya nos hemos ocupado del criminal responsable de todas esas desapariciones, y una vez más, el inframundo está en paz. Con respecto a ese asunto, se revelarán más detalles sobre el criminal en una fecha posterior, pero por ahora, me gustaría usar este banquete y el compromiso de mi hermano menor como una ocasión para elevar el espíritu y la moral de todos. Si alguien aquí se sintió ofendido por la situación que preparé, me gustaría disculparme ya que mis intenciones no eran herir sus sentimientos, sino marcar este momento como el inframundo, junto con nosotros los demonios, avanzando hacia un futuro más brillante, con una broma diabólica para hacerlo un poco más memorable que los banquetes simples, aburridos y rancios a los que todos aquí están acostumbrados a asistir. Ajuka terminó sus palabras con una sonrisa, que, si no fuera por la situación, habría seducido a varias diablas instantáneamente. Sin mencionar que tenía un don con las palabras incluso mejor que yo, pero a pesar de su talento, hubo un profundo silencio dentro del salón de banquetes. Después de que pasaron unos segundos, Circex continuó desde donde Ajuka lo dejó. Mis queridos demonios, demos un paso hacia un futuro más brillante para nuestra raza demoníaca con la participación de dos de los demonios de sangre pura más prometedores y talentosos de su generación, los hermanos menores de Satán Beelzebub y Satán Lucifer, Azrael Astaroth y Rias Gremory. Silencio. Nadie se movió, como si todavía estuvieran en estado de shock. Honestamente, me hizo preguntarme si las palabras de Circex y Ajuka fueron un fracaso o no, pero, aplausos. 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 Me volví hacia la única persona que estaba aplaudiendo, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él sonrió y yo le devolví la sonrisa. Por supuesto, no era otro que Sairaorg. Sabía que, aunque Sairaorg lucía estúpido y actuaba como un bruto, él sabía lo fuerte que era en realidad y, en todo caso, no era tan tonto como para caer en mentiras tan obvias como la mayoría de las personas, así que no dudaba de que descubriría la verdad a su debido tiempo. Sairaorg sabía que la razón por la que visité a su madre con él no era por amabilidad, sino porque estaba interesado en su enfermedad del sueño. Le prometí que un día curaría a su madre, así que no le importaba si revisaba las lecturas de su sistema de soporte vital cada mes más o menos. Como si siguiera el ejemplo de Sairaorg, la cantidad de personas que aplaudían comenzó a aumentar y, en cuestión de momentos, la multitud estaba en un alboroto de vítores y alabanzas. Sabía que era una broma, pero hombre, te engañaron por completo. Oh, por favor. ¿No fuiste tú quien llamó monstruo a una niña de 10 años después de escuchar las palabras de Lord Beelzebub? Todos le hicimos el juego a Lord Beelzebub. Aunque fuera una broma, todavía me alegra el hecho de que el criminal detrás de todos esos secuestros haya ya me he ocupado de eso. Y es justo como dicen Lord Beelzebub y Lord Lucifer, debemos mirar hacia el futuro de los demonios. El inframundo está lleno de NPC, ¿eh? Incluso sus diálogos parecen generados por IA, sin ofender, gran sabio. Después de eso, el flujo de la multitud fue en una dirección muy positiva, para el placer de Circex y Ajuka. Quería dejar escapar un largo suspiro de alivio, pero mi cuerpo todavía estaba bajo el control del gran sabio, y no tenía planes de recuperarlo hasta que terminara el banquete. Ajuka agitó su mano antes de que apareciera una copa de vino en su mano, y lo mismo sucedió con nuestro padre, Circex Theoticus. Aparte de los que estaban de pie en el escenario, a todos los demás ya se les habían servido bebidas incluso antes de que llegáramos Rias y yo. Padre me miró por un segundo, sonriendo levemente antes de dando un paso adelante y levantando la copa en su mano izquierda. Después de los eventos imprevistos y las bromas groseras, me gustaría concluir el inicio de este banquete diciendo algunas palabras. A mi hijo y a su prometida les ofrezco mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos de una vida feliz y plena. Que su amor siga creciendo y floreciendo, y que su futuro esté lleno de felicidad, éxito y todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer.
Así que, por favor, únanse a mí para brindar por mi hijo y su prometida, y por su brillante y hermoso futuro juntos. Salud. Después de que las palabras de mi padre terminaron, hubo otro, y probablemente el más fuerte, aplauso que escuché hoy. Tal vez la habilidad de Ajuka con las palabras era un rasgo hereditario. Mientras miraba a mi padre, Ajuka me tocó el hombro desde un costado y se inclinó hacia adelante. Tengamos una larga conversación después de que termine el banquete, ¿de acuerdo, hermano? Sí. Buen trabajo en recomponerte, sin embargo. No necesité usar la magia de ilusión que preparé por si acaso. Ajuka me dio una sonrisa satisfecha, enderezando su espalda, y después de un minuto, caminamos hacia el escenario. Mientras caminábamos hacia la multitud, Rías apretó mi mano ligeramente, lo que hizo que me volviera hacia ella. ¿Por qué no me dijiste sobre la broma? Podría haber ayudado. Rías parecía un poco enojada mientras inflaba sus mejillas, y sus pasos eran un poco más fuertes de lo habitual. Mi hermano me dijo que no le dijera a nadie. No pude hacer nada al respecto. Al menos podrías haberme dicho sobre eso. Si lo hubiera hecho, Ajuka habría convocado a 100 camellos al banquete. Los pasos de Rías se detuvieron de repente en el momento en que terminé, y ella se veía algo pálida, claramente asustada. Lo dejaré pasar esta vez, así que no te preocupes por eso. Al ver lo bien que funcionó esta idea, decidí usarla también en la tía. Todo lo que necesitaba hacer era reemplazar los camellos con libros. Y a partir de entonces, el banquete se desarrolló como estaba planeado sin ninguna dificultad, ya sea el intercambio de anillos, la presentación de baile o los brindis hechos por varios miembros de los clanes Astaroth y Gremori, todo salió perfectamente. Esa fue una gran actuación, Azrael. Mientras estaba de pie con Rías, la tía, Sona, Saira Org y Seekvaira, alguien se me acercó por detrás. Lord Belial, ha sido un... Me volví hacia el hombre que me acababa de llamar y, sorprendentemente, no era otro que el emperador, Dieauser Belial. De hecho, así es. Dieauser se volvió hacia el grupo que me acompañaba. ¿Les importaría si tomo prestado a Azrael por unos minutos? Como si esos mocosos estuvieran en posición de rechazarlo, después de un segundo, miré al grupo con una sonrisa. Si me disculpan un momento. Con eso, me alejé con Dieauser y, en nuestro camino, le hice una pregunta bastante interesante. Lord Belial, me pregunto de qué actuación estaba hablando, porque si era la actuación de baile, debería habernos elogiado a Rías y a mí. La actuación de baile fue realmente magnífica, y no hay duda al respecto, pero estaba hablando de la actuación que diste con Lord Beelzebub, ya que casi parecía demasiado real, incluso para mí. En otras palabras, sospechaba de mí, como algunos otros en este banquete. Bueno, en el caso de Dieauser, podría intentar vincularme con la muerte de Cleria Belial ya que los tiempos eran demasiado convenientes, pero no me preocupaba eso porque no tenía ninguna conexión con su asesinato, ni siquiera un poco. Después de todo, preparé esa actuación más que la actuación de baile. Me reí levemente, y como Dieauser no estaba ocultando su sospecha sobre mí, decidí pincharlo en el nervio más doloroso. Por cierto, Lord Belial, ¿pudo encontrar algo relacionado con la muerte de Cleria? La boca de Dieauser se torció ligeramente, pero aún así respondió cortésmente. Encontré algunas pistas, pero nada innovador. Ya veo. Una parte de mí se preguntó si debería tener una charla privada con Dieauser más tarde. Mi situación actual resultó ser un poco complicada. De ahora en adelante, lo más probable es que me vigilen diferentes facciones dentro del inframundo, por lo que moverme libremente sería un poco difícil, al menos durante unos meses más o menos. Sin embargo, en el mejor de los casos, uno concluiría que yo estaba de alguna manera relacionado con las desapariciones en lugar de ser el verdadero culpable, lo que hizo que la situación fuera algo manejable. Mientras consiga algunos logros impresionantes en el futuro, este incidente quedará enterrado debajo de ellos. Es como si alguien hubiera elevado la dificultad de mi vida de fácil a difícil, pero esta vez, me aseguraría de no dejar ningún cabo suelto. El banquete pronto llegó a su fin, y todos los invitados se fueron. Nuestros padres estaban ocupados con el cierre del banquete, así que Rías y yo fuimos enviados a nuestras habitaciones ya que se quedarían aquí por la noche. Cuando la tía estaba a punto de seguirme, Vanessa la llevó a dormir con ella esta noche. Mi pobre sobrina estaba en contra, pero sus quejas fueron desestimadas cuando estuve de acuerdo con la propuesta de Vanessa. Sabía por qué Vanessa lo estaba haciendo, y no tenía ninguna razón para rechazarlo. De pie fuera de mi habitación, me giré hacia Amy, que estaba a mi lado. Amy, puedes regresar ahora. Puedo cambiarme esta ropa por mi cuenta. Mi tono dejó en claro que no era una propuesta, sino una orden. Muy bien, Lord Azrael.
Por favor, descansa bien y buenas noches. Mi hermosa doncella hizo una reverencia y sonreí levemente. Buenas noches, Amy. Después de que Amy se fue, abrí lentamente la puerta de mi habitación y, honestamente, nunca me había sentido tan presionado al entrar a mi habitación. Justo cuando entré a mi habitación, la puerta se cerró automáticamente y me giré hacia la silla en el centro de mi habitación. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Estaba bastante seguro de que no se suponía que estuviera allí, pero podría ser gracias al hombre sentado en ella con una pierna apoyada sobre la otra, mirándome con una pequeña sonrisa. Llegas tarde. Porque sabía que te vería aquí, hermano. Al escuchar mis palabras, Ajuka se rió levemente. Entonces, ¿qué tal si vamos directo al grano? Eso no me sonó como una sugerencia, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Sí, eso nos ahorrará tiempo a ambos. Pobre Ajuka Astaroth, ¿por qué no te sientas, Azrael? Tu expresión hace que parezca que te estoy interrogando. Con un gesto de mi mano, apareció una silla frente a mí. Lo dices como si esto no fuera un interrogatorio. Azrael gruñó, pero aún así se acercó y se sentó frente a mí. Entonces, ¿serás solo tú o se unirán los otros 4 grandes satanes? Ante su pregunta, sonreí levemente. Sircex, Serafall y Falbium dijeron que puedo manejar este asunto como mejor me parezca y que estarán de acuerdo con mi decisión. Ya veo, eso explica la barrera de ocultación alrededor de mi habitación. Puede decir que hay una barrera de ocultación aquí, ¿eh? Eso es bastante impresionante. Aunque la barrera alrededor de esta habitación fue algo que creé por capricho, el hecho de que pudiera sentirla me sorprendió. Pero, de nuevo, eso era lo mínimo que esperaba de mi hermano. Por otro lado, Azrael parecía pensar en esto como un interrogatorio o tal vez incluso como un juicio de algún tipo, lo que me hizo reír un poco, y comenté. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Tengo 2 preguntas antes de que empieces a hacer preguntas. Bueno, sería extraño esperar que no tuviera preguntas después de lo que le hice. Adelante. ¿Cómo descubriste que era yo? Fue una pregunta breve. Podía decirlo por la mirada en sus ojos. Incluso después de volver a analizar cada uno de sus pasos, no pudo encontrar un solo momento en el que pudiera haber cometido un desliz. No hay una gran razón sobre cómo me enteré, ya que fue pura suerte, ya sea tu magia de transporte, el tiempo que pasaste sometiendo a un objetivo, cómo elegiste a tus objetivos o atacaste lugares completamente inesperados, todo fue perfecto. Fue un cumplido genuino. ¿Fue pura suerte? ¿Recuerdas cuando secuestraste al demonio de sangre pura del clan Agares? Ante esa pregunta, Azrael asintió. Cuando estabas ejecutando tu plan, me encontraba en una reunión con el archiduque Agares dentro de su territorio, y aunque nunca dejaste rastros de tu poder demoníaco después de abandonar la escena del crimen, pude sentirlo cuando usaste un hechizo para atar a ese demonio de sangre pura. Eso es imposible. Azrael reflexionó durante unos segundos antes de explicar con calma. Me aseguré de localizar las posiciones asumidas de los 4 grandes satanes, junto con personas como Alice y Graifia, antes de hacer cualquier movimiento dentro del inframundo. Y mientras secuestraba al demonio del clan Agares, tú seguías dentro de tu laboratorio porque nadie te vio salir. Por eso dije que fue pura suerte. La reunión se organizó a toda prisa, solo unos 15 minutos antes de que ejecutaras tu plan, y no hubo preparativos oficiales. Como no era oficial, me teletransporté dentro de la oficina del archiduque Agares sin informar a nadie porque la reunión no habría durado más de 1 hora. Por una razón estúpida como esa, Azrael se dio una palmada en la frente. Se suponía que mi suerte sería buena, su frustración era comprensible. Pero incluso entonces, no pude seguir tu magia de transporte, y todavía no he descubierto dónde guardas a todos esos demonios secuestrados, tu dominio de la magia de transporte es demasiado bueno. Incluso después de investigar a Azrael durante casi 1 año, no pude encontrar nada sobre dónde guardaba a esas personas secuestradas, ya que siempre se teletransportaba a ese lugar, y no tenía forma de seguir su magia de transporte. Eso me hace sentir un poco mejor, pero si no puedes seguir mi magia de transporte, supongo que nadie de las 3 facciones puede, así que ¿conoces a alguien más que pueda? Sacudí la cabeza. Cualquiera que sea lo suficientemente fuerte tiene el poder de someterte antes de que puedas lanzar magia de transporte, pero si te vas con éxito, no creo que nadie pueda seguirte a menos que te hayan colocado un rastreador. Los rastreadores de cualquier tipo no funcionarán, deberías saberlo porque me has colocado rastreadores más de 3 veces.
Mis laboratorios tienen miles de barreras defensivas para evitar cosas así. Sin mencionar que están encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Laboratorios, parece que Azrael ha estado realizando experimentos con seres vivos. Ante ese pensamiento, no pude evitar sonreír un poco. Como se esperaba de mi hermano, así se sintieron Circeps y Seraph cuando sus hermanos comenzaron a caminar. Aunque no era algo de lo que uno debería estar orgulloso, las acciones de Azrael no hicieron mucha diferencia para mí. Después de todo, yo lo había hecho mucho más que él. Para crear con éxito las piezas del mal, la cantidad de demonios, humanos y otras especies que sacrifiqué fue más de unos pocos cientos de miles, y comparado conmigo, sus registros parecían los de un novato. Sin embargo, si ese fuera el caso, sus objetivos no deberían ser solo demonios. Supongo que las desapariciones que ocurren dentro del mundo humano también son tu culpa. Desde los humanos hasta los sobrenaturales, Azrael no respondió, pero su silencio fue una respuesta suficientemente buena. Tenía curiosidad sobre qué tipo de resultados ha obtenido mi hermano con el tiempo. ¿Por qué lo tomaste como una broma? Incluso confesé mis crímenes, me tenías perfectamente acorralado. Si hubieras querido, podrías haberte ocupado de mí fácilmente en ese entonces. Mi objetivo era enseñarte una pequeña lección de vida. ¿Por qué querría arruinar la vida de mi hermano menor? Por supuesto, eso era solo una verdad a medias. Desde el principio, los resultados del banquete dependían de cómo reaccionara. Lo que quería saber era si Azrael realmente se preocupaba por nuestra familia o no, y la expresión que puso en ese momento fue lo suficientemente buena para responder a mi pregunta. La parte sobre las lecciones de vida solo llegó después de eso. ¿Lección de vida? Azrael parecía confundido por mis palabras, así que continué. ¿Te has dado cuenta de lo frágil que es la vida que estás viviendo? Después de unas pocas palabras mías, la vida aparentemente perfecta se vino abajo como un castillo de arena. Bueno, el objetivo de esta actuación era enseñarle eso. Azrael no dijo nada y bajó un poco la cabeza. Por lo que parece, el mensaje que quería que entendiera se entendió con éxito. Eso fue algo bueno, lo que me hizo sonreír. Vivir una vida hecha de mentiras no era un problema porque todos lo hacían, incluido yo, pero sin saber lo frágil que era una vida así, no terminaría bien. No pude encontrar una forma más apropiada de darle a Azrael esa realización emocional y mental sin quitarle algo importante, así que seguí adelante con esta idea. Había estado viviendo sin muchas dificultades y necesitaba darse cuenta de que su vida podía escaparse en cualquier momento. Es cierto, podría haberlo puesto bajo una ilusión y hacerlo allí, pero también quería hacerle las cosas un poco difíciles. Después del banquete de hoy, era obvio que mucha gente lo vigilaría, por lo que no sería fácil para él ir por ahí recolectando demonios del inframundo como lo hacía habitualmente. A pesar de su relación conmigo, la gente seguramente dudaría de que tuviera algo que ver con las desapariciones dentro del inframundo, incluso si no fuera el principal culpable. Por otro lado, su relación con las personas cercanas a él cambiaría muy levemente, y sería un cambio al que tendría que adaptarse, independientemente de si quería o no. Eso debería ser una venganza suficiente por cuando este bastardo orinó en mi regazo. Pero hay una cosa que no entiendo. Azrael levantó la cabeza, mirándome a los ojos. ¿Qué es? Cuando todo se vino abajo en el banquete, me di cuenta de que esta vida era una mentira, así que eso significa que el amor que siento por mi familia también es una mentira. ¿Los amo o me estoy mintiendo a mí mismo, mirando a mi familia y creyendo que son algo que no son? Eso fue un pensamiento serio para un niño. Parecía más un hombre que ya tenía todo resuelto, pero cuando superó un evento emocional importante, comenzó a cuestionar sus emociones, preguntándose si eran reales o no. Estaba claro que amaba a nuestra familia, pero después de ver que todo se basaba en una mentira, comenzó a preguntarse si el sentimiento de amor que sentía por ellos era una mentira o no. La gente a menudo se cuestiona a sí misma ante cosas que no entiende. Yo era igual en un momento. Sabiendo lo inteligente que era este imbécil, no creía que le llevaría más de unos días ordenar sus sentimientos, pero para mí, la pregunta era cómo responder a eso. Podría, por todos los medios, darle una respuesta clara, pero eso no sería tan impactante como que él se diera cuenta por sí mismo. La autorrealización era, después de todo, mucho mejor que obtener respuestas de otra persona. En lugar de responder a su pregunta, le hice otra. Lograste separar tu conjunto de piezas del mal del sistema de piezas del mal que creé hace una semana, ¿verdad? Los movimientos de Azrael se detuvieron por un segundo. Así que sabías, por favor.
Yo creé esas cosas, le sonreí a mi hermano y, después de unos segundos, continué. ¿Cómo crees que las piezas del mal cambian la especie de una persona a la de un demonio? Azrael no parecía entender por qué le preguntaba eso, pero aún así convocó alrededor de 100 documentos antes de entregármelos. Esto es todo lo que investigué sobre los efectos de una pieza del mal en diferentes individuos. No he llegado al punto en que sea mi investigación principal, por lo que todavía está a medias. Tomé los documentos y comencé a revisarlos rápidamente. Pensar que lo vería desde esta perspectiva, Azrael estaba investigando los aspectos biológicos de cómo funcionaban las piezas malignas, algo en lo que ni siquiera yo trabajé mucho. Probablemente filtró algunas partes, pero no pude determinar qué faltaba ya que mi experiencia nunca se inclinó hacia la biología. Pero eso fue suficiente. Es un punto de vista bastante acertado, pero te das cuenta de que las piezas malignas alteran el alma de una persona en lugar de su cuerpo, ¿verdad? Los cambios en el cuerpo de una persona son como efectos secundarios de alterar sus almas, y no la función principal de las Evil Pieces. Ante esa pregunta, Azrael asintió. Y es por eso que no puede reencarnar a dioses y budas, junto con dioses dragón, como demonios, porque sus almas han alcanzado un nivel diferente de existencia donde no pueden cambiar más, ¿verdad? Exactamente. Eso era más o menos correcto. Entonces, ¿por qué estás investigando los aspectos biológicos de las Evil Pieces? Porque no tengo mucho conocimiento sobre almas, para empezar, y mi experiencia se inclina fuertemente hacia la biología, por lo que es natural tomar ese camino. Es como hacer ingeniería inversa de las Evil Pieces desde el aspecto biológico. Tu método altera el alma, lo que produce cambios biológicos, mientras que mi método altera el cuerpo de una persona, haciendo que el alma tenga que cambiar y adaptarse a su nuevo recipiente. Eso no fue sorprendente. Incluso yo solo pude obtener el contorno del alma de un demonio después de experimentar con decenas de miles de ellos, y no había mucho conocimiento sobre el alma, incluso dentro del inframundo, mucho menos en la biblioteca del clan Astaroth. Pero su método fue interesante de todos modos. Alterar el cuerpo y hacer que el alma se adapte a su nuevo recipiente. Eso no era diferente a ir en contra del orden natural. Ya veo. Pero, ¿cómo se relaciona con la pregunta que hice? Le devolví los documentos y apunté mi dedo índice hacia mi cabeza. Ya ves, Azrael. Aquellos que nacen más inteligentes tendrán más facilidad para comprender los fenómenos más complicados dentro de este mundo, pero al mismo tiempo, sus cerebros intentarán evitar las cosas que les resulten complicadas, y un ejemplo de esto sería el corazón de una persona. Se puede entender la formación del alma de un dios, pero no algo tan simple como nuestras propias emociones. Para nosotros es mucho más fácil encontrar una solución lógica para cosas que no están relacionadas con la lógica, como nuestros propios sentimientos. Puede que entiendas cómo se sienten otras personas o cómo funciona su cerebro, pero cuando se trata de tus sentimientos, ¿alguna vez has considerado siquiera pensar en ellos? Sinceramente, siempre creí que tenía mis emociones perfectamente resueltas, pero me confundió aún más después de lo que pasó en el banquete. No te preocupes, lo entenderás y te darás cuenta de lo que realmente sientes cuando llegue el momento. No había necesidad de entender todo sobre uno mismo, ya que siempre habría cosas de las que una persona se daría cuenta a medida que avanza su vida. Bien, podrías convertirte en terapeuta, ¿sabes? Azrael soltó una risita. Créeme, lo sé. Tenía una habilidad con las palabras como ninguna otra. Yo fui quien le dio a Grayfia la charla motivadora necesaria sobre seguir su corazón. Fue solo después de una conversación bastante seria que finalmente traicionó a la facción de Satanás y desertó al clan Gremori, siguiendo su amor por Circex. De lo contrario, podría haber quedado atrapada entre su amor por Circex y sus deberes como miembro del clan Lucifuge. Eso era lo mínimo que podía hacer por mi única amiga. Pero te das cuenta de que el banquete de hoy tendrá un impacto en tu vida, ¿verdad? Hablas como si no fuera tu culpa. Piensa en ello como el precio de aprender algo importante. ¿Aprender qué? Estoy más confundido que nunca. Azrael gruñó de nuevo, pero me reí. Estoy seguro de que estarás bien, así que no te preocupes por eso. ¿Pero por qué lo hiciste, esforzándote para hacerme darme cuenta de algo así? Ante las palabras de Azrael, sonreí. Necesito una razón para enseñarle algo tan simple sobre la vida a mi hermano. Sin mencionar que, si tu vida fuera cuesta abajo de esa manera, todos estarían tristes, incluidos nuestros padres, y no quiero ver eso, ya que les he dado una buena cantidad de problemas.
Pero incluso si ese es el caso, estoy segura de que mamá y papá se dan cuenta de que yo soy la responsable de todas esas desapariciones, o al menos estoy relacionada de alguna manera con ellas, así que dudo que las cosas vuelvan a ser iguales. ¿Crees que algo tan trivial puede cambiar la forma en que nuestros padres te mirarían? No pude evitar reírme a carcajadas. ¿Trivial? He matado a más personas de las que has conocido en toda tu vida sin ninguna razón, y eso no afecta las relaciones que tengo con la gente, al menos no mucho. Todos los dioses han matado a quién sabe cuántas personas, pero aún no son adorados por millones y billones. Cosas como esta no importan tanto como crees. Los ojos de Azrael se abrieron ligeramente y, por lo que parecía, entendió lo que quería decir, así que decidí cambiar de tema. Antes del banquete, tenías algo que preguntarme, ¿verdad? Azrael reflexionó unos segundos antes de responder. Sí, se trata de tu fórmula Kankara. Si la quieres, tendría que decir que no. Fue una respuesta contundente. No la necesito, no necesariamente. Ya puedo tomar el poder mágico de otra persona usando un hechizo que cree, pero necesito mejorar del control porque hay mucho desperdicio. Ah, así que así es, entonces necesitas la habilidad de mi fórmula Kankara para tomar perfectamente el poder mágico de otras personas. Poder mágico para mejorar la eficiencia de tu hechizo. Esa es la esencia, sí. No puedo darte la versión final, pero si quieres algunos prototipos y papeleo aleatorio, eso será posible. ¿Cómo es eso? ¿Conoces el castillo del clan Astaroth que está reservado para el heredero? Aquel al que solo puede entrar Diodora, y es donde él y sus subordinados residen. Sí. Desarrollé fórmula Kankara cuando vivía en ese lugar, y dejé todas mis notas de investigación allí también, por lo que aún deberían estar dentro del almacén. Si las quieres, tendrás que preguntarle a Diodora o convertirte en el próximo heredero del clan Astaroth. No la tontería del heredero otra vez. ¿Por qué el clan Astaroth no puede casarme o algo así? Y ese Diodora, es la persona menos razonable que conozco, pero no parece que tenga otra opción. Azrael dejó escapar un largo y cansado suspiro. Sabía cómo se sentía cuando las responsabilidades distraían a alguien de su investigación, así que podía entender lo que estaba pensando. Ahora que lo pienso, Diodora no estuvo presente en tu fiesta de compromiso, ¿verdad? Azrael negó con la cabeza. No estuvo, estoy bastante seguro de que Lord Astaroth no lo dejaría pasar como siempre lo hace. Qué decepción resultó ser Diodora. Pronto, Azrael continuó. Bien, ¿a quién planeas incriminar como el criminal en mi lugar? Lord Lucifer dijo que la información sobre el criminal se publicaría en unos días. Circes es quien se ocupará de eso, así que no te preocupes demasiado. Estoy seguro de que puede crear un escenario perfecto para que te escapes, pero incluso con eso, todavía habrá algunas personas que creerán que estuviste involucrado en este incidente. Lord Lucifer no desea cancelar mi compromiso con Rias. Azrael lo hizo sonar como si estuviera preguntando lo obvio. ¿Por qué Circes haría eso? Si el criminal incriminado tiene una historia lo suficientemente buena, algunas personas podrían sospechar que estoy relacionado de alguna manera con las desapariciones, pero tú, junto con los Satans, saben la verdad, ¿verdad? Es difícil creer que Lord Lucifer permita que su hermana esté con alguien así. Lo estás pensando demasiado. ¿Qué pasa con los otros dos, entonces? En cuanto a Serafall y Falvium, no les importa siempre y cuando no hagas un gran lío. Pero Serafall me dijo que te advirtiera sobre algo. El rostro de Azrael se puso serio y me miró como si estuviera preguntando qué era. Dijo que te daría una paliza si le dificultabas su trabajo como encargada de asuntos exteriores después de causar fricción entre otras facciones. La comisura de la boca de Azrael se torció y me reí. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Tranquilízate. Era mentira. No lo era. Serafall hablaba muy en serio cuando dijo eso. Por cierto, ¿me culpas? Mi pregunta fue por pura curiosidad. En realidad no, Azrael negó con la cabeza. Incluso si me condenaras seriamente o me mataras por mis acciones, no te culparía a ti ni a nadie más, en general. Hice todo sabiendo que algo así podría pasar, y no fue un error honesto, así que estaría mal culpar a alguien más por las consecuencias de mis acciones. Parecía que él calculó todo excepto cómo le afectarían esas consecuencias. ¿Es así? Estaba satisfecho con su respuesta y me levanté lentamente de mi silla. Bueno, eso fue todo. Me despediré ahora. ¿De verdad? Azrael parecía sorprendido. ¿Qué? ¿Esperas que también te cante una canción de cuna de buenas noches?
Mi hermano me miró con la cara más insulsa que había visto en mi vida, y yo continué con una sonrisa. De cualquier manera, no supongo que dejarás de ser la persona que eras ayer, así que deberías tener mucho cuidado a partir de ahora, aún no posees la fuerza para hacer lo que quieras. No lo olvides. Lo sé. Azrael asintió, levantándose de la silla. Y si recibes alguna orden de matar a algún demonio extraviado en tu territorio que no sea de los satanes sino del gobierno demonio, debes tener mucho cuidado para asegurarte de que no sea una trampa, especialmente si son de la facción del Gran Rey. No te cuidaré más. Sí, no soy tan tonto. Fuiste lo suficientemente tonto como para caer en mi broma, así que sí, lo dudo. Azrael gruñó cuando un círculo de magia de transporte apareció bajo mis pies. Sin embargo, antes de que el círculo mágico pudiera activarse, continué. Ah, cierto, tengo acceso a las escuchas telefónicas que colocaste a través del castillo del clan Astaroth. Es muy útil tenerlo todo bajo control, así que no lo desactives sin informarme de antemano. Azrael me miró con una expresión inexpresiva, sin siquiera parpadear. Vete de una vez, ajaja, con una pequeña risa, el círculo mágico de transporte se activó. Sin embargo, una cosa era segura. Azrael se aseguraría de mantener el inframundo entretenido por un tiempo. Después de todo, había sido bastante aburrido estos últimos siglos. Español. Punto de vista de Azrael Astaroth. Dando el suspiro más fuerte y cansado de esta vida, caí de bruces sobre mi cama. Momentos después, mi cuerpo se quedó completamente flácido, con las piernas colgando sobre el borde. Estaba mental y emocionalmente exhausto, hasta el punto en que sentía que mi inteligencia estaba retrocediendo. Después de que mi vida casi se derrumbara en cuestión de minutos, mis emociones estaban por todos lados y, honestamente, quería algo que distrajera mi mente. Respuesta. El maestro podría haber recibido la habilidad Brain Dead X, mientras pasaba por el centro de reencarnación. Gran sabio, no ahora. Me disculpo, maestro. Habían pasado décadas desde que lidié con la sensación de perder algo importante, o en este caso, casi todo lo importante, lo que hizo que fuera un poco difícil de procesar. Para empezar, no es que alguna vez procesara estas emociones. Siempre sentí que mis emociones estaban perfectamente resueltas, pero ahora era difícil siquiera entenderlas. Entendí por qué estaba sucediendo eso, o al menos eso pensé. Era complicado. En mi vida anterior, todo lo que quería hacer era sobrevivir, sin importar lo que tuviera que hacer. Gracias a eso, incluso después de perderlo todo, como a mi hermano, mis padres y mi novia, nunca ordené mis emociones. En cambio, las encerré en algún lugar dentro de mi corazón, sin siquiera molestarme en recordarlas. En resumen, huí, sin tener la fuerza de voluntad para enfrentarlas de frente, y simplemente seguí adelante con mi vida. Todas esas emociones que se habían ido acumulando durante décadas se derrumbaron en el momento en que estaba a punto de perderlo todo de nuevo, lo que me hizo darme cuenta de por qué me sentía tan inestable, por no decir vulnerable. Sería imposible huir si algo así sucediera también en esta vida. Pensar se siente como una molestia, ni siquiera sabía si mi amor por mi familia actual era genuino o no. Me estaba mintiendo a mí mismo, buscando a mi familia muerta dentro de ellos y haciéndome creer que eran algo que no eran. Me hizo preguntarme, después de tanto tiempo que pasamos juntos, ¿los sigo viendo como meros reemplazos de mi familia original? Por alguna razón, ese pensamiento me perturbó. Después de todo, gran sabio, activa la secuencia de autodestrucción de los 3 laboratorios y prepárate para transferir las explosiones al salón de banquetes. Asegúrate de teletransportar al menil de fuera del laboratorio antes de eso, aviso. El ataque pondrá en peligro a la familia del maestro Y. Lo sé, pero no tenemos otra opción. En el momento en que Ajuka me empujó a un rincón, no dudé en absoluto en bombardear el salón de banquetes y poner en peligro la vida de mi familia. Si Ajuka no se hubiera detenido cuando lo hizo, ni siquiera quería imaginarlo. Era difícil comprender mis propias emociones, y todavía sentía que mi vida anterior era más fácil porque nunca tuve que lidiar con esas cosas. Qué patética excusa de adulto era yo. La pequeña lección de vida de Ajuka había sido mucho más dura de lo que él pensaba. ¡Qué molestia! Me di la vuelta, acostándome boca arriba mientras miraba el techo, pensando en algo más que estos pensamientos. A partir de este incidente, algunas cosas se me hicieron claras. Primero, independientemente de mi lío de emociones, quería vivir esta vida, incluso si era una mentira. No había ninguna duda al respecto. Podía ordenar mis sentimientos a medida que pasara el tiempo, pero no si todo se desperdiciaba, así que mi prioridad era mantener esta vida a salvo.
Pero no tenía intención de renunciar a mi investigación. Ambas vidas eran mías, y no sacrificaría una por la otra. Nunca. Ese lado de mí era el mismo que ayer, y eso no cambiaría. Era una versión increíblemente extrema de mantener el trabajo y la vida personal separados, o la versión límite del trastorno de personalidad múltiple. Como sea que uno prefiera llamarlo. Entonces, para mantener mis dos vidas, necesitaría ser incluso más cauteloso que antes, especialmente cuando mucha gente me vigilaría, incluida la facción del Gran Rey liderada por Zekran Bael, el primer Gran Rey, y probablemente la persona más influyente dentro de los demonios después de los 4 grandes satanes. También necesitaría tener cuidado mientras cazara demonios extraviados en Bucarest, como Ajuka había dicho anteriormente. Porque yo, como supervisor de Bucarest, no podía simplemente negar la orden de lidiar con un demonio extraviado escondido en mi territorio, y eso podría muy bien ser una trampa. Pero, bueno, no era como si hicieran un movimiento instantáneamente, así que algunos ajustes antes de regresar a Bucarest deberían ser suficientes. Gran sabio, dile a Elmenilde que duplique, no, triplique la vigilancia en Bucarest. Respuesta. Entendido. La segunda cosa que aprendí fue algo bueno. Ni siquiera Ajuka pudo seguir mi magia de transporte, y tampoco pudo localizar mis laboratorios, lo cual fue tranquilizador, honestamente. Si ese bastardo no pudo, había una gran posibilidad de que nadie pudiera. En primer lugar, solo me descubrió por pura suerte, lo cual era extraño ya que se suponía que mi suerte era más alta de lo normal, al menos de acuerdo con la cantidad de karma positivo que tuve en mi vida anterior. Pero, de nuevo, si fuera alguien, si no hubiera sido por él, mi vida habría terminado instantáneamente. En cierto sentido, podría considerarse que tuve suerte de que quien me encontrara fuera mi hermano. Con respecto a este asunto, me sentí molesto y agradecido hacia él. Molesto porque, debido a él, la dificultad de recolectar sujetos de prueba aumentó varios niveles, y agradecido porque, gracias a él, aprendí una lección importante sin perder nada importante. Ese bastardo era un idiota, pero seguía siendo mi hermano mayor. Aparte de la dificultad de recolectar sujetos de prueba, nada cambió en la forma en que realicé mis experimentos porque mis laboratorios eran seguros. Y como nadie podía seguir mi círculo magia de transporte, encontrar incluso una de mis 4 instalaciones buscándolas era casi imposible. Incluso sin los cientos de barreras de ocultamiento, los lugares que elegí no eran fáciles de alcanzar, incluso para personas mucho más fuertes que yo. Esa fue la razón por la que me llevó años establecer esos lugares. Bien, también tengo que visitar a Diodora mañana, independientemente de las circunstancias, todavía necesitaba fórmula Kankara para mejorar la eficiencia de mi conversión de fuerza vital. Quería dormir bien por la noche, pero mi mente estaba demasiado ocupada con varias cosas, incluido el experimento a gran escala que el gran sabio pronto realizaría con respecto a la magia de oscuridad. Ahora que lo pienso, me pregunto si Elmenilde terminó de preparar todo lo que le pedí. Conociéndola, ya debería haber preparado todo. El objetivo de Elmenilde era la supervivencia, junto con la seguridad de Millarca, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por eso, incluso si era traicionar a la raza de los vampiros o a su madre, por lo que su holgazanería estaba fuera de cuestión. Después de todo, sus posibilidades de supervivencia eran directamente proporcionales a su utilidad. Y ella también lo entendía, por lo que su desempeño siempre se mantendría en el nivel más alto posible. Su desarrollo también necesitaba mi atención. Había demasiadas cosas en mi mente. ¿Está pasando de nuevo? Fue lo mismo que hice en mi vida anterior. Siempre que sentía que había algo emocional con lo que era difícil lidiar, comenzaba a concentrarme en varias cosas al mismo tiempo, para ignorar el problema emocional y mantenerme ocupado, para evitar pensar en el problema principal. Así fue exactamente como lidié con la ruina de mi familia, que también fue la razón por la que no pensé mucho en ellos, ya que me recordaba constantemente las emociones de ese entonces. Mientras pensaba en cómo aclarar mi mente, recordé lo que Alice me había dicho sobre cómo lidiaba con las situaciones difíciles. Azrael, si alguna vez necesitas aclarar tu mente de pensamientos y preocupaciones inútiles, todo lo que necesitas hacer es tomar tu espada y comenzar a blandirla. En ese momento, nunca pensé que necesitaría probar esto, pero el futuro era impredecible. Sin siquiera molestarme en levantarme de la cama, me teletransporté dentro del campo de entrenamiento del clan Astaroth. Un aterrizaje perfecto. Apareciendo en el aire dentro del campo de entrenamiento, realicé una voltereta innecesariamente grandiosa antes de aterrizar en el suelo.
Después de encender las luces, junto con las barreras alrededor del campo, me paré en el centro del campo de entrenamiento antes de invocar a Arondight. Con toda honestidad, la espada demoníaca era un poco demasiado grande para mi figura actual, pero estaría perfectamente bien después de algunos años. Agarrando la empuñadura de Arondight, lo que no había hecho desde que la coloqué dentro del laboratorio de investigación de engranajes sagrados, respiré profundamente, recordando lo que Alice me había dicho anteriormente. Cerré los ojos y pronto, mi cuerpo instintivamente tomó la postura que se sentía más cómoda. Calma tu respiración, cierra los ojos, relaja tus músculos y blande tu espada. No hay necesidad de pensar en tu próximo movimiento. Deja que tu mente descanse y se mueva según tu instinto, hazlo hasta que tu cuerpo se rinda, y cuando vuelvas a abrir los ojos, tu mente estará mucho más clara de lo que estaba. Hice lo que Alice me había dicho anteriormente, sin saber cómo se movía mi cuerpo o qué tipo de esgrima estaba haciendo, ya que ningún pensamiento cruzó por mi mente. Me sentí extremadamente en paz y no tenía idea de cuánto tiempo pasó, pero seguí blandiendo mi espada sin un solo pensamiento, dejando que mi instinto tomara el control por completo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado blandiendo mi espada, pero cuando abrí los ojos y recuperé el sentido, todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor. Mi poder demoníaco también estaba por el suelo. Odiaba la sensación de agotarse por completo en el entrenamiento hasta ahora, pero sorprendentemente, no me sentía cansado, ni siquiera un poco. Mi cuerpo estaba físicamente exhausto, sí, pero el agotamiento mental que sentía antes había desaparecido por completo, y mi cabeza se sentía mucho más despejada ahora. Pronto, usé un hechizo limpiar sobre mí, limpiando todo el sudor. Gran sabio, crea una nueva rutina de entrenamiento y agrégala a mi agenda. Asegúrate de que me agote por completo todos los días. Respuesta. Entendido. No tenía sentido evitar el entrenamiento de combate para la investigación. Así es como se desarrollan los músculos, cómo se sienten las personas tontas y con cabeza de músculo después de hacer ejercicio. Cuerpos cansados pero mentes claras. ¿A quién te refieres como tonta y con cabeza de músculo? Al escuchar una voz familiar detrás de mí, me di la vuelta y miré a Alice. Por su ropa, supuse que no había pasado mucho tiempo desde que comencé a blandir mi espada desde que ella vestía su pijama favorito, por lo que era seguro asumir que todavía era de noche. No recuerdo haber mencionado tu nombre, Alice. Miré alrededor del campo de entrenamiento. Sorprendentemente, no estaba completamente destruido, lo que podría ser gracias a las barreras que rodeaban las paredes. No era difícil decir que Alice había creado estas barreras porque las que se usaban en este campo de entrenamiento ni siquiera sobrevivirían a algunos ataques míos, y las actuales no solo bloqueaban los ataques físicos sino también los de sonido. Después de analizar cada rincón del campo, finalmente miré a los ojos de Alice, tratando de ver si había algún cambio en la forma en que me miraba. Aparte de los 4 grandes satanes, Alice era una de las pocas personas que probablemente sabía lo que estaba pasando en el banquete. A diferencia de otros, ella debería haberse dado cuenta de que Azrael Astaroth era el principal criminal en lugar de simplemente estar involucrado en el crimen, por lo que era un misterio cómo reaccionaría porque no la había visto después de que terminó el banquete. Por otra parte, evité a casi todos después del banquete, como Alice, mis padres, Sebas, etc. Alice se agachó frente a mí, poniendo nuestros ojos al mismo nivel, mirándome fijamente durante unos buenos segundos antes de reírse levemente. Como si supiera lo que estaba pensando, comentó. Tratando de verificar por mi expresión si mi actitud hacia ti cambió. Mi señor te jugó una broma cruel, ¿no? Sin esperar a que dijera nada, Alice acercó su muñeca a mi frente y golpeó mi frente con su dedo medio. Ouch. ¿No crees que nuestra relación cambiará solo por un detalle tan simple, verdad? Alice siempre me había entendido a nivel mental, pero este tipo de telepatía era algo preocupante. ¿Un simple detalle, dices? Miré su rostro, que estaba a solo unos centímetros del mío, y mis pensamientos intrusivos me dijeron que la besara, pero los empujé hacia atrás en lugar de empujar mi cabeza hacia adelante. Estoy seguro de que mi señor ya te ha dicho esto, pero esos detalles tan simples no importan en nuestras vidas, y no cambiarán las relaciones que tienes, no a gran escala, al menos. Incluso yo he hecho cosas mucho más terribles que matar a unos pocos miles de personas. Sin mencionar que pensar demasiado en todo no es bueno para tu salud. Miré a Alice a los ojos durante un buen minuto y pronto me reí.
Mis padres, Sebas, Alice y Ajuka, eran mucho mayores y más maduros que yo, independientemente de cómo se comportaran. Incluso con los estándares de mi yo anterior, todavía sería considerada la más joven de nuestra familia. Alice, creo que estoy enamorada de ti. Alice sonrió, levantándose mientras su pijama se transformaba en un vestido casual que usaría en un día normal. Eso no es lo más apropiado para decir justo después de tu fiesta de compromiso, ¿sabes? Al menos ten un poco de paciencia. Y así, Alice retrasó mi confesión honesta por unos años una vez más. Una pena que no le gustaran los niños, olvídalo. Por cierto, Alice, ¿qué hora es? Dado que se había cambiado el pijama, no debería ser de noche como pensé anteriormente, y la ropa en mi cuerpo pronto también cambió. Las 10 de la mañana, si no me equivoco. Espera. ¿Eso significa que he estado blandiendo mi espada durante más de 12 horas? Maldita sea. ¿Y cuánto tiempo has estado observándome? Unas 10 horas. Sabía que estarías aquí para aclarar tu mente, así que vine a ver cómo estabas. Necesitas mejores pasatiempos en los que pasar el tiempo, Alice. Es mejor que observar a un niño de 10 años durante varias horas. Pero, contrariamente a mis expectativas, tu habilidad con la espada no ha disminuido ni siquiera después de la falta de entrenamiento. Se ha estancado, ni disminuye ni mejora. Me di cuenta de que era un cumplido genuino, lo que me hizo preguntar. ¿En serio? Sinceramente, creía que mis habilidades se deteriorarían con el tiempo, pero aparentemente, ese no era el caso. Tenía sentido después de considerar cómo Alice me metió la espada en el alma hace 4 años. También practiqué por mi cuenta después de su entrenamiento, a excepción de los últimos 6 meses en Bucarest, ya que estaba ocupado con mis experimentos, junto con el entrenamiento de Elmenilde como asistente de laboratorio. De hecho, incluso yo me sorprendí. Un círculo mágico de transporte apareció bajo los pies de Alice, y después de guardar a Arondick dentro de mi sombra, lo pisé. ¿Cómo hiciste eso? Alice miró mi sombra, algo confundida. Magia de oscuridad, ¿qué más podría ser? La rubia me miró fijamente durante unos segundos, sus ojos se abrieron ligeramente. Espera, entonces no solo demonios del inframundo sino también vampiros de Bucarest, eso explica por qué no estabas en Bucarest cada vez que te revisé. Pensé que ese no era el caso ya que los vampiros dejaron de desaparecer después de que ayudaste a la facción Carmilla a lidiar con el culpable, pero parece que encontraste otra forma de atraparlos. Guau. Ella conectó todos los puntos rápidamente. Un poco demasiado rápido, honestamente. Alice, ¿cómo te volviste tan inteligente de repente? Le sonreí, sin responder su pregunta directamente. Pero sí. Desde que esclavicé a Elmenilde, no tenía ninguna razón para secuestrar vampiros. Había más que suficientes sujetos de prueba dentro de la prisión de la facción Carmilla, y ella podía proporcionar tantos como yo quisiera. Cuando nos conocimos, no tenía idea de que Elmenilde pudiera hacer eso, y su esclavitud se basó en el hecho de que era una vampiro noble, pero mi inversión en ella valió enormemente la pena. Cuando Alice escuchó mi respuesta, su boca se torció. Siempre he sido inteligente. Ambos sabemos que eso no es verdad, Alice. Por favor, no te engañes. Has tenido más momentos rubios que la tía y Vanessa juntas. Mi mente ahora estaba lo suficientemente clara como para hacer comentarios malos sobre todos una vez más. Alice gruñó, rindiéndose cuando las barreras que rodeaban el campo de entrenamiento desaparecieron, y pronto, nos teletransportamos dentro del castillo del clan Astaroth. Entonces, ¿cuándo vas a regresar a Bucarest? Caminando por el pasillo del castillo del clan Astaroth junto con Alice, comencé a contar las cosas que necesitaba hacer antes de reanudar mis deberes como supervisor. Tengo que encontrarme con Rías. Dijo que tiene una solicitud. A pesar de que los dos estábamos comprometidos, nada cambió mucho en nuestras vidas. Nadie esperaba que hiciéramos nada especial al respecto. Entonces tengo que ver a la tía. Parecía bastante enojada, así que la amenazaré con libros. La tía no estaba, de ninguna manera, feliz por la broma que le hice a Ajuka, y junto con el hecho de que no se le permitió dormir en mi habitación ayer, lo más probable es que se estuviera poniendo roja de ira. Fue para días como estos que tenía libros almacenados dentro de mi almacenamiento dimensional. La tía era una chica inteligente. Tarde o temprano entendería que la actuación no era una broma, aunque tenía algunas dudas sobre Rías. Tengo que encontrarme con mis padres. No mentiré, esa parte todavía me asustó un poco.
Después de que terminó el banquete, corrí de regreso a mi habitación a toda velocidad, ignorando por completo a mi padre y a mi madre porque mi mente estaba hecha un desastre, sabiendo que Ajuka me estaría esperando allí. Aunque, no sería una mala idea culpar a alguien más por lo que mencionó Ajuka y decir que nuestra actuación fue un intento de sacar a la luz a la mente maestra original o algo así para limpiar mi mente. Podría incriminar a alguien que fuera un demonio de sangre pura y tuviera alguna razón para conspirar contra mí. Alguien que fuera un blanco fácil y tonto. Un demonio que me odiara, como, también tengo que visitar a Diodora. ¿Por qué Diodora? Alice inclinó la cabeza confundida. Necesito el prototipo de la fórmula Kankara de Ajuka, que está dentro del almacén del castillo del heredero, al menos según él. Esperaba que esto no fuera una broma o algo así. ¿Fórmula Kankara, eh? Bien, Alice, Lord Lucifer ya se fue. Se fue temprano esta mañana porque necesitaba incriminar a otro criminal para encubrir los crímenes de otra persona. Lord Gremory, Lady Gremory y Greyfia también se fueron con él. En cuanto a Rias, ella se está quedando con la tía en su habitación. No hace falta decir que el criminal al que Circex estaba encubriendo no era otro que yo. ¿Es así? Alice sonrió un poco, pero antes de que pudiera responder, alguien nos llamó desde un costado. Azrael, Alice. El que nos llamó no era otro que Lord Astaroth, que parecía tener más o menos la misma edad que mi padre. Caminó hacia nosotros con una sonrisa, acompañado por Ajuka. Alice lo saludó casualmente con una sonrisa, y al ver eso, hice lo mismo. ¿Qué están haciendo? El desayuno. Aunque no es propio de ti llegar tarde a la comida. Ante el comentario de Ajuka, Alice me miró lentamente por el rabillo del ojo, lo que hizo que tanto Ajuka como Lord Astaroth sintieran en reconocimiento. Si bien era conocido por ser la segunda persona más talentosa del clan Astaroth, también era el mayor holgazán nacido en toda la historia de nuestro linaje. Fue hasta el punto de que nunca había llegado a la mesa del desayuno a tiempo, siempre desayunaba cuando era casi la tarde. Gasté toda mi energía y capacidad intelectual durante mis experimentos, por lo que mi modo de ahorro de batería se activaba cada vez que estaba en casa. Ajuka, quería preguntarte algo. HM. A juzgar por tu crecimiento natural, ¿cuánto tiempo te tomó alcanzar tu mejor momento? El mejor momento de un demonio era cuando su poder demoníaco llegaba a sus límites naturales con el envejecimiento y ya no aumentaba independientemente de la edad que tuviera el demonio, por lo que la única opción era aumentarlo a través de un inmenso entrenamiento. Y Ajuka, como un superdemonio, tenía reservas de poder demoníaco tan inmensas que era difícil incluso medirlas. Un poco más de 100 años, similar a Circex. Entonces le tomó 100 años alcanzar naturalmente el nivel de un superdemonio, ¿eh? Pero era difícil ignorar la posibilidad de que aumentara. ¿Qué pasa con la clase definitiva? Alrededor de los 12 o 13. ¿Sin entrenamiento? Absolutamente ningún entrenamiento. Todo lo que hice fue deambular por el interior de mi laboratorio. Era un tramposo andante y parlante. ¿Qué pasa con Lord Lucifer? Excepto por entrenar ocasionalmente conmigo y aprender a controlar su poder de destrucción, todo lo que hizo fue tocar el piano y pensar en Greyfia. Mi objetivo original era alcanzar la cima de la clase definitiva para cuando comenzara la trama de DXD, ya que eso sería suficiente para protegerme y también concentrarme en mis experimentos. Sin embargo, decidí subir el listón después de lo que pasó en el banquete. ¿Por qué preguntas? Para ponerme el listón. Me encogí de hombros ante la pregunta de Ajuka. Última pregunta, ¿qué tan fuerte eres? ¿En serio? Incluso después de leer todos los registros escritos sobre los Circex, no podía decir qué tan fuertes eran. Era obvio que estaban muy por encima de la clase Satán, que se superponía con los dioses de rango inferior, pero incluso entonces, no tenía idea de cuál era su límite superior, y todo era especulación de mi parte. Es difícil de explicar, pero, la sonrisa de Ajuka fue suficiente para decirme que no obtendría una respuesta adecuada de él. Muy fuertes. ¿Por qué no creas un hechizo lo suficientemente bueno para evaluar a los demás y verlo por ti mismo? Ah, bueno. Los cuatro hablamos durante unos minutos hasta que Lord Astaroth dijo que estaba a punto de visitar a Diodora en el castillo del heredero, lo que me hizo preguntar. ¿Puedo ir también? Tengo algo que discutir con Diodora. Por supuesto. Lord Astaroth estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho, y Ajuka se volvió hacia él con una sonrisa. Señor Astaroth, ¿qué tal si le mostramos a Azrael ese lugar? De todas formas, irás al castillo del heredero. Al escuchar la propuesta de Ajuka, Lord Astaroth asintió sin pensarlo mucho. Es una buena idea, mi señor.
Alice parecía estar de acuerdo con la propuesta de Ajuka de mostrarme ese lugar, aunque no tenía idea de lo que estaba pasando, y al mirar a mi hermano, no pude evitar preguntar. ¿De qué estás hablando? Lo sabrás cuando lo veas. Ajuka solo me sonrió, sin explicar nada. Con eso, yo, junto con Lord Astaroth, nos fuimos al castillo del heredero mientras Alice se iba a desayunar. En cuanto a Ajuka, él fue a visitar a nuestros padres una última vez antes de irse. Por cierto, Lord Astaroth, ¿por qué te estás esforzando para visitar a Diodora cuando podrías haberlo convocado en su lugar? Se trata de que no asistió a tu ceremonia de compromiso. Lo habría entendido si hubiera llegado tarde para mostrar su desaprobación, pero en cambio, ignoró su deber como heredero y se perdió el banquete por completo. Eso no cambia el hecho de que podrías haberlo convocado. Ya lo convoqué, pero no hubo respuesta. Es por eso que estoy visitando personalmente el castillo del heredero. A fin de cuentas, fue culpa de Lord Astaroth por no haberle inculcado algo de sentido común a Diodora cuando era joven. Sin embargo, por lo que parecía, Lord Astaroth estaba bastante enojado esta vez, lo que indicaba que no le daría ningún respiro a su hijo, y con esos pensamientos en mente, los dos llegamos frente al castillo del heredero. En este punto, espero que te conviertas en el próximo heredero lo antes posible, Azrael. Lo pensaré si me dejas jugar un poco con Diodora. Miré a Lord Astaroth con una sonrisa, y él asintió en respuesta. Independientemente de si tenía su nobleza con él o no, podría vencer a Diodora y sus sirvientes en minutos. Diablos, incluso la tía era más fuerte que todos sus sirvientes. Haz lo que quieras. Mientras no vayas demasiado lejos, no hay razón para que yo diga nada. Mi sonrisa se ensanchó ligeramente ante esas palabras, y miramos en silencio la puerta gigante frente a nosotros, esperando que alguien la abriera. No había necesidad de que hiciéramos nada porque los que estaban adentro ya deberían habernos sentido. Diodora no tenía sirvientes del clan Astaroth estacionados dentro del castillo, por lo que los únicos que se quedaron aquí fueron él y su nobleza. Poco después, la puerta fue abierta por una hermosa mujer de unos 20 años, pero lo que nos sorprendió fue su apariencia. La cara de la mujer estaba sonrojada con marcas de bofetadas alrededor de sus mejillas, su ropa estaba desaliñada con el cabello desordenado y la respiración agitada, junto con marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. Alguien se estaba volviendo loco, No fue difícil saber lo que estaba pasando minutos antes de que llegáramos. Lord Astaroth negó con la cabeza, indicando su extrema decepción por su hijo. Lord Astaroth, Lord Azrael, bienvenidos. La mujer, a quien reconocí como la reina de Diodora, se inclinó hacia nosotros y, a pesar de su comportamiento respetuoso, pude sentir su disgusto al verme, lo cual era obvio considerando lo mucho que su maestro me odiaba. Pero, de nuevo, sus sentimientos sobre mí no importaban. Excepto por ser una hermosa doncella santa, no había nada digno de mención en ella, y sus características eran tan insulsas como las de cualquier persona al azar en este mundo. Una existencia sin valor, similar a la otros que llenaron el rango de nobleza de Diodora. Lo que más me interesó fue lo que Ajuka había mencionado anteriormente, así que estaba esperando con ansias lo que Lord Astaroth me mostraría en el castillo del heredero, además de tener en mis manos el prototipo de la fórmula Kankara de Ajuka. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.